¿Alguna vez has sentido que tu vida no es la primera que vives? ¿Te ha pasado que visitas un lugar por primera vez y sientes que ya estuviste ahí hace mucho tiempo? ¿O te has conectado con alguien como si lo conocieras de toda la vida, aunque lo acabes de ver por primera vez? Estas sensaciones no son tan extrañas como parecen. Para muchas tradiciones espirituales, y también para investigadores serios de la conciencia, esto podría ser una señal. Tu alma ya ha estado aquí antes. Científicamente, se han documentado cientos de casos de niños pequeños que recuerdan vidas pasadas con detalles que sería imposible conocer. Nombres completos, ciudades, familias y hasta el modo en que murieron. Investigadores como Jim B. Tucker, de la Universidad de Virginia, han estudiado estos casos durante décadas. Espiritualmente, la reencarnación es uno de los principios centrales del hinduismo, del budismo y de muchas enseñanzas antiguas en todo el mundo. La idea de que nuestra alma evoluciona a través de múltiples existencias ha acompañado a la humanidad por milenios. Hoy, vamos a explorar juntos 11 señales científicas y espirituales que indican que tu alma ya ha reencarnado. Algunas de estas señales podrían sorprenderte. Otras, quizá ya las has sentido en lo más profundo de tu corazón. Pero lo esencial no es solo reconocerlas, es comprender qué significan para ti y qué te están intentando mostrar en esta vida. En la ciencia convencional, la reencarnación no es un concepto ampliamente aceptado. Sin embargo, existen líneas de investigación serias que han decidido estudiar este fenómeno con rigor académico. Por ejemplo, el Departamento de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas anteriores. Muchos de ellos revelan detalles que luego fueron verificados como reales: nombres, fechas, lugares e incluso relaciones familiares que nunca habían conocido en esta vida. Uno de los casos más reconocidos es el de un niño en la India que describió con precisión la vida de un hombre asesinado, en un pueblo al que jamás había ido. Otro caso impactante es el de James Leininger, un niño de Estados Unidos que, desde los 2 años, tenía pesadillas sobre un avión cayendo en llamas durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, identificó nombres, modelos de aviones y detalles militares que coincidían exactamente con la vida de un piloto real, James Houston Jr., quien murió en combate décadas antes de que el niño naciera. Desde el punto de vista espiritual, la reencarnación representa la evolución del alma. El alma no muere, solo viaja, se transforma, continúa su aprendizaje, encarnando en diferentes cuerpos, épocas y contextos, hasta comprender aquello que necesita recordar. En el budismo, este ciclo se llama samsara, el viaje continuo impulsado por el karma, las acciones que moldean nuestras experiencias presentes y futuras. En el hinduismo, el alma, el Atman, busca la liberación final. Moksha, la trascendencia del ciclo de renacimientos. Incluso en tradiciones occidentales y esotéricas, como la teosofía, el gnosticismo o el espiritismo de Allan Kardec, la idea de vidas pasadas es central, ya sea desde la ciencia o desde la espiritualidad. Lo que creemos sobre el alma y sus viajes puede transformar por completo la manera en que entendemos nuestra existencia. ¿Listo para reconocer las señales? A continuación, exploraremos las 11 señales más poderosas de que tu alma ya ha vivido antes. ¿Alguna vez has sentido que ya habías vivido una escena exacta de tu vida, aunque sabes que es imposible? Eso es lo que conocemos como déjà vu, esa extraña y fugaz sensación de haber estado antes en un lugar, de haber dicho las mismas palabras, de haber vivido exactamente lo mismo. La ciencia propone explicaciones neurológicas, como pequeños fallos en la memoria a corto plazo, pero cuando los déjà vu se repiten con fuerza, con detalles concretos y emociones profundas, hay quienes creen que no se trata de un error de la mente, sino de un recuerdo que llega desde otra vida. El Dr. Jim B. Tucker, investigador de la Universidad de Virginia, ha documentado numerosos casos donde estas experiencias no pueden explicarse solo por la neurociencia. Uno de esos casos ocurrió en Suiza. Un niño de 6 años comenzó a hablar de una casa blanca con cortinas rojas en Francia. Decía que había vivido allí,
Recordaba su jardín, en bicicleta, e incluso el nombre de su perro. Sus padres pensaron que era imaginación, hasta que un día, viajando en coche por Francia, el niño se incorporó de golpe, agitado, y gritó: «Ahí es, ahí viví, esa es mi casa». Detuvieron el coche. Frente a ellos, una casa exactamente como él la había descrito, blanca, cortinas rojas, un jardín con columpio. Y sí, había pertenecido a un hombre fallecido décadas antes, sin ninguna conexión con la familia del niño. ¿Imaginación? ¿Coincidencia? ¿O el recuerdo de un alma que simplemente está volviendo a casa? Hay lugares que visitamos por primera vez, y aún así sentimos que nos son familiares. Hay ciudades, paisajes, culturas, que despiertan en nosotros una nostalgia imposible de explicar, como si ya hubiéramos estado allí, como si hubiéramos dejado algo pendiente. Este tipo de conexión profunda con un lugar, aunque nunca lo hayamos pisado en esta vida, puede ser una de las formas más sutiles en que nuestra alma nos recuerda dónde ha estado antes. La británica Jenny Cockell vivió algo así desde su infancia. De pequeña, tenía sueños muy vívidos sobre un pequeño pueblo de Irlanda, una iglesia, y una mujer llamada Mary que sufría por haber dejado solos a sus hijos después de morir demasiado joven. Lo que parecía solo imaginación se convirtió en un llamado persistente, una memoria que no se desvanecía. Cuando Jenny creció, decidió seguir esas imágenes que la acompañaban desde niña. Trazó mapas desde sus recuerdos, anotó nombres, reconstruyó paisajes y viajó a Irlanda. Lo más sorprendente es que encontró el lugar exacto, la iglesia, las calles, las casas, y encontró también a los hijos de Mary, personas reales, que aún vivían y que confirmaron los recuerdos que Jenny había descrito desde que era una niña. Lo que la llevó hasta allí no fue la lógica, fue una emoción, un llamado, un recuerdo. Muchos llaman a esto memoria del alma. Cuando nos sentimos misteriosamente atraídos por una tierra, una lengua o incluso una época histórica, es posible que no sea simple curiosidad, sino el eco de una historia que ya vivimos antes. Nacemos con marcas que nadie puede explicar, pequeñas manchas, líneas, cicatrices, que simplemente ya estaban ahí cuando llegamos al mundo. Pero, ¿y si esas marcas no fueran aleatorias? ¿Y si fueran huellas físicas de algo que nuestra alma ya vivió antes? Durante décadas, el doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, estudió casos de niños que no solo afirmaban recordar vidas pasadas, sino que además presentaban marcas de nacimiento que coincidían con heridas o características de la persona que decían haber sido. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la India. Un niño aseguraba que, en su vida anterior, había sido un hombre que murió por un disparo en el pecho. Cuando los investigadores lo examinaron, descubrieron que el niño tenía dos marcas perfectamente alineadas, una en el pecho y otra en la espalda, justo donde una bala habría entrado y salido del cuerpo. Con la ayuda de los recuerdos del niño, se rastreó la historia de un hombre asesinado de esa manera poco antes de que el niño naciera. Los detalles coincidían con precisión: el nombre, la ciudad, la forma en que murió y la ubicación exacta del disparo. Es como si el alma, al reencarnar, hubiera traído consigo no solo los recuerdos, sino también las cicatrices. No todos los casos son tan dramáticos. A veces, una pequeña mancha o lunar no es solo una marca. Puede ser una señal, una memoria, un recordatorio. Una marca en la muñeca suele relacionarse con algo que ataba al alma en otra vida. Un voto, una promesa, una decisión que aún resuena. Puede hablar de libertad que ahora quiere recuperarse. Una marca en la frente se asocia al tercer ojo, a la visión interior. A menudo aparece en personas que en otra vida tuvieron una fuerte conexión espiritual, intuitiva o sacerdotal. Es una señal de que esa sensibilidad continúa. Una marca en el cuello puede simbolizar una historia relacionada con la voz, lo que se dijo, lo que no pudo decirse o lo que fue silenciado. En esta vida, esas almas suelen aprender a expresarse, a decir su verdad, a recuperar su voz.
Estas marcas no son casuales. Son capítulos que el alma trae consigo al nuevo cuerpo, no para cargar con el pasado, sino para recordar quién ha sido y quién está lista para ser ahora. ¿Te imaginas empezar a hablar un idioma que nunca aprendiste? ¿O entender palabras extranjeras sin haberlas oído antes en tu vida? Esto ocurre más de lo que creemos, y cuando no hay explicación lógica, ni exposición previa, ni influencia familiar, algunos investigadores creen que podría tratarse de recuerdos lingüísticos de una vida pasada. A este fenómeno se le llama xenoglosia. Ha sido estudiado por psiquiatras y especialistas de la conducta humana durante décadas. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en Estados Unidos. Una joven llamada Gretchen comenzó a hablar sueco mientras dormía. Su familia hablaba únicamente inglés. No tenían raíces escandinavas. Nadie en su entorno conocía el idioma. Pero Gretchen pronunciaba palabras, frases y expresiones antiguas del sueco del siglo XIX con una precisión sorprendente. Cuando grabaron y analizaron su voz, los lingüistas confirmaron que sus frases eran coherentes y estructuradas, y correspondían a una forma del idioma que ya no se usa en la actualidad. Lo más inquietante es que al despertar Gretchen no recordaba nada. No podía hablar sueco. No sabía lo que había dicho. Solo lo expresaba cuando no estaba consciente. ¿Cómo se explica esto? ¿Memoria genética? ¿Herencia cultural sin transmisión? ¿O el alma hablando a través del cuerpo y más allá de la mente? Y este no es el único caso. En sesiones de regresión guiada, personas que jamás habían estudiado otros idiomas han comenzado a hablar lenguas antiguas con sorprendente naturalidad. Una mujer estadounidense, durante una regresión profunda, comenzó a hablar en sánscrito. Ella no conocía ese idioma. No tenía relación alguna con la cultura india. Ni siquiera sabía que el sánscrito existía. Pero sus palabras tenían sentido. Eran oraciones completas, mantras. Los especialistas compararon su pronunciación con textos antiguos y descubrieron que usaba formas del idioma que ya no se enseñan hoy. Al despertar, la mujer tampoco recordaba nada. Solo dijo una frase. Sentí como si mi voz supiera algo que mi mente no conoce. Sánscrito, arameo, griego antiguo, idiomas olvidados por la historia, pero quizá no olvidados por el alma. Hay personas que nacen sabiendo, que tocan el piano como si lo hubieran hecho durante siglos, que pintan, bailan, componen, sin haber aprendido. ¿Y si esas habilidades no se enseñan, sino que se recuerdan? En muchos niños prodigios se ha observado algo peculiar. No solo aprenden rápido, es como si se reencontraran con algo que ya traían desde antes. Uno de los casos más citados es el de un niño indonesio llamado Baraka. A los 3 años, se acercó a un viejo teclado y comenzó a tocar una melodía compleja con ambas manos. Su familia, sin formación musical, pensó que era una casualidad, pero Baraka siguió tocando, y después comenzó a componer. Lo curioso es que la música que interpretaba se parecía a piezas del romanticismo europeo. Cuando expertos analizaron sus progresiones musicales, encontraron similitudes sorprendentes con composiciones del siglo XIX. Baraka jamás había tomado clases. No tenía acceso a ese tipo de música. Nadie se lo enseñó. Y sin embargo, tocaba con técnica, expresión y una sensibilidad que parecía venir de un lugar muy antiguo. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, Baraka respondió algo simple y profundamente revelador. No lo aprendí, solo lo recordé. Este fenómeno ha sido documentado en niños que pintan como artistas renacentistas, que esculpen sin haber visto una herramienta, o que dominan instrumentos extraños sin haberlos tocado antes. Muchos investigadores espirituales creen que estos talentos no nacen de la nada. Son recuerdos, memorias profundas, huellas de vidas en las que ya habíamos sido creadores, artistas, maestros. Tal vez el alma no empieza desde cero, tal vez solo continúa su propia historia. A veces conoces a alguien y sientes que lo conoces desde siempre. No hay explicación lógica, no hay tiempo suficiente para justificar esa cercanía. Pero algo dentro de ti dice, ya hemos estado juntos antes. Estas conexiones instantáneas, profundas, misteriosas, irresistibles, pueden ser señal de un vínculo de vidas pasadas. Y no siempre se trata de un romance.
A veces es un amigo, un hermano, un maestro o incluso un enemigo. Pero la sensación es inconfundible, una familiaridad sin historia aparente. Esto fue lo que vivieron Lucía y Esteban, una pareja de Barcelona. Desde su primer encuentro, sintieron una cercanía emocional imposible de explicar. No era solo química, no era solo afinidad, era una intimidad que no necesitaba presentación. Con el tiempo, por curiosidad, decidieron realizar una regresión de vidas pasadas. Lo que ocurrió los dejó sin palabras. Ambos, por separado, describieron detalles idénticos de una vida en el siglo XVIII, en Andalucía. Él era un soldado, ella, una curandera. Se habían amado, pero fueron separados por la guerra. Ambos recordaron escenas similares. Ambos lloraron al describirlas. Tal vez el amor no siempre comienza en esta vida. A veces, solo continúa. Los terapeutas que presenciaron la sesión dijeron que fue uno de los casos de coincidencia emocional más intensos que habían visto. Y para Lucía y Esteban, todo cobró sentido. Ya no era una conexión inexplicable, era un reencuentro de almas. Algunos temores no nacen en esta vida. Hay personas que tiemblan al ver el mar, sin haber tenido nunca un accidente en el agua. Otras no pueden subir a un avión, sin razón aparente. ¿Y si esos miedos no comenzaran aquí? ¿Y si fueran recuerdos de una historia que el alma todavía no ha olvidado? En muchos casos documentados, los miedos inexplicables están profundamente ligados a experiencias traumáticas en vidas pasadas. Uno de los casos más estudiados es el de Titu, un niño de la India. Titu entraba en pánico cada vez que veía fuego. Ni siquiera podía mirar una vela sin llorar. Cuando comenzó a hablar, dijo con total seguridad: «Morí en un incendio. Me quemé por completo». Describió su casa, su ropa y el pueblo donde había vivido antes. Investigadores locales lo llevaron al lugar que mencionaba y descubrieron que, efectivamente, un hombre había muerto en un incendio en esa misma zona años antes de que Titu naciera. Los detalles eran tan exactos que la familia del fallecido reconoció al niño como la reencarnación de su ser querido. El fuego lo había marcado, no solo en el cuerpo, sino en lo más profundo de su conciencia. Este tipo de fobias sin causa aparente se repite en muchos casos de reencarnación. Miedo a los cuchillos, al agua, a los trenes, a la oscuridad. Son heridas emocionales que el alma sigue cargando, aunque el cuerpo ya no las recuerde. Hay sueños que parecen más que simples imágenes del inconsciente. Soñamos con otras épocas, con otros nombres, con personas que nunca hemos visto, y aún así, sentimos que los conocemos. A veces, no son sueños, son recuerdos que el alma conserva cuando el ego duerme. Sueños vívidos, históricos, cargados de emoción. Miles de personas en todo el mundo han descrito este tipo de experiencias, y más tarde, descubrieron que los lugares y situaciones coincidían con hechos reales. Una de estas historias es la de Sara, una mujer inglesa de 38 años. Durante meses, Sara soñó una y otra vez con un hospital antiguo, hombres heridos, olor a desinfectante, cartas manchadas de lágrimas. En el sueño, ella no era ella misma, era otra mujer, con otro rostro, otra voz, pero con las mismas emociones. Intrigada, Sara comenzó a investigar detalles concretos que aparecían en sus sueños. Nombres de calles, uniformes, frases, costumbres, y descubrió que coincidían con un hospital de campaña en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Encontró incluso el nombre de una enfermera fallecida en servicio, el mismo nombre que había aparecido en sus sueños. Tiempo después, Sara viajó al lugar. Entró en las ruinas del antiguo hospital, y cuando estuvo allí, de pie, en silencio, los sueños cesaron. Sara dijo sentir que había cumplido algo pendiente, como si su alma solo necesitaba recordar para cerrar el ciclo, porque a veces los sueños no son ficción, son fragmentos de vidas que se quedaron dormidas, esperando que volvamos a recordarlas. ¿Alguna vez has sentido que no encajas aquí? Que tus pensamientos, tus emociones, tu forma de ver el mundo no coinciden con la época que te rodea. Muchas personas describen una desconexión profunda con la vida moderna.
Se sienten extraños en su tiempo, como si hubieran sido colocados en el siglo equivocado. Este sentimiento, cuando es constante, no es solo incomodidad. A veces, es memoria del alma, una parte interna que aún resuena con otro tiempo y otro lugar. El caso del pequeño Cameron Macaulay, en Escocia, es un ejemplo conmovedor. Desde los 2 años, Cameron hablaba de una isla llamada Barra, a más de 300 kilómetros de donde vivía. Decía que ahí había vivido antes, en una casa blanca frente al mar, con su otra mamá y un perro negro. Su familia creyó que era imaginación, pero Cameron insistía, una y otra vez. Finalmente, decidieron llevarlo a la isla. Cuando llegaron, el niño reconoció el lugar de inmediato. Señaló la casa exacta. Describió cómo era por dentro. Recordó detalles que no podía haber inventado. Y todos coincidían con la historia de una familia que había vivido allí, hasta que uno de sus miembros falleció años antes de que Cameron naciera. Cameron no encajaba en su realidad presente, porque su alma todavía pertenecía a la anterior. Muchas personas sienten lo mismo. Les cuesta adaptarse al ritmo moderno, a la tecnología, a los valores actuales. A veces sienten afinidad por otras épocas, la antigüedad, la Edad Media, el siglo XIX. No es nostalgia, es resonancia del alma. Hay niños que no parecen niños, no por su cuerpo, sino por sus palabras, por cómo observan el mundo, por la forma en que consuelan, por la serenidad con la que entienden el sufrimiento, como si ya lo hubieran vivido muchas veces. A estas almas se las suele llamar almas viejas. No importa cuántos años tenga su cuerpo, su conciencia parece haber recorrido ya muchos caminos. Desde muy pequeños muestran una sensibilidad profunda, una empatía intensa, una capacidad de reflexión que asombra a los adultos. Este fue el caso de Ravi, un niño de la India. A los 3 años, le dijo a su madre, «No tengas miedo de morir, mamá. El alma es como el río, solo cambia de orilla». Sus padres no eran religiosos, no hablaban de espiritualidad en casa, pero Ravi decía frases profundas relacionadas con el budismo y la reencarnación. Un día, al ver un templo budista en televisión, dijo, «Ahí viví antes. Yo era un maestro». Intrigados, sus padres lo llevaron a visitar monasterios. En uno de ellos, los monjes quedaron en silencio. Ravi reconoció símbolos, realizó gestos ceremoniales que nadie le había enseñado, y habló de detalles del lugar que ningún niño de su edad podía conocer. «Su alma», dijeron los monjes, «recuerda haber sido uno de nosotros». Casos como el de Ravi se repiten en todo el mundo. Niños que entienden el dolor sin haberlo vivido, que consuelan con una mirada que parece venir de siglos atrás, que hablan de muerte, compasión, karma y propósito, con una naturalidad que no se puede enseñar. Cuando un alma vieja llega en un cuerpo joven, se reconoce en los ojos, en la calma, en la profundidad que no tiene edad. Hay personas que, desde muy jóvenes, sienten que tienen algo importante que hacer, aunque no saben exactamente qué es. Es una certeza silenciosa, un impulso interior que acompaña toda la vida. Este llamado inexplicable, que muchos describen como una misión, un propósito o incluso una deuda pendiente, suele estar relacionado con ciclos de vidas pasadas que aún no se han completado. Este fue el caso de Daniel, un joven terapeuta. Desde adolescente, sentía una atracción profunda por cuidar a los demás. No era solo vocación. Había algo más, algo que lo movía desde dentro. En su adolescencia, comenzó a tener sueños recurrentes. Se veía como un médico en una guerra antigua, rodeado de caos, salvando vidas. Pero siempre había algo más, una tristeza inmensa, una culpa que despertaba con él. Años más tarde, en una sesión de regresión, revivió aquella vida. Daniel había sido un médico de campaña, dedicado hasta el sacrificio, pero, consumido por su deber, había abandonado a su familia, y murió sintiendo que había fallado como padre. Entonces, todo cobró sentido. Su impulso de ayudar a los demás no era nuevo, venía de antes, pero esta vez, su propósito era diferente: ayudar, sin olvidarse de sí mismo, equilibrar el amor por los otros, con el amor propio. El alma no olvida sus pendientes.
Solo espera el momento justo para completarlos. Muchas personas sienten este llamado desde la infancia, como si supieran, en lo más profundo, que su vida actual es parte de una historia más larga, una historia con capítulos previos, y con una misión que aún está en curso. Tal vez, esta no es tu primera vida. Tal vez has amado antes, has luchado antes, has perdido, y has vuelto. Y si algo dentro de ti se encendió durante este viaje, tal vez no fue casualidad. Quizás, simplemente, tu alma está empezando a recordar. La reencarnación no es solo una creencia, es una invitación a vivir con propósito, a actuar con compasión, a habitar tu vida con mayor consciencia. Cada conexión, cada miedo, cada talento, puede ser una pista, una huella de lo que ya fuiste y de lo que aún estás destinado a ser. Así que no ignores esa voz interior. Explora, pregunta, observa, medita. Escucha lo que tu alma ha estado tratando de decirte desde hace mucho tiempo. Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Cuántas de estas señales resonaron contigo? ¿Has vivido algo parecido? Puedes compartirlo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien más a recordar la suya. Si deseas seguir explorando los misterios del alma, el propósito y la evolución interior, te invito a suscribirte. Comparte este video con esa persona que sientes que está buscando respuestas. Quizás esta sea una de ellas. Y como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este espacio donde lo invisible también importa. Nos vemos en el próximo viaje.